Si te vas a presentar al examen escrito de conducir en Kentucky, este video es para ti. A continuación, estudiaremos 75 preguntas reales basadas en el manual del conductor que te serán de gran ayuda para pasar. Sin más preámbulos, veamos la primera pregunta. Si se ve involucrado en una colisión, debe intercambiar con la persona involucrada la información de su licencia de conducir. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. B. Solo comprobante de seguro y domicilio actual. C. Solo registro del vehículo. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. Cuando dos vehículos se encuentran en una carretera empinada donde ninguno puede adelantar, ¿cuál debe ceder? ¿El paso? A. El vehículo que va cuesta abajo. B. El vehículo con más pasajeros. C. El vehículo que va cuesta arriba. A. El vehículo que va cuesta abajo. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El coche de tu derecha. C. El que entre primero en la intersección. B. El coche de tu derecha. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben A. Adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C. Conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A. Rectángulo vertical. B. Diamante. C. Triángulo invertido. C. Triángulo invertido. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los dos carriles de la derecha. C. Cualquiera de los dos carriles de la derecha. Un agente del orden público detecta que uno de sus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad y le emite una multa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Su pasajero recibirá una multa, independientemente de su edad. B. Tanto usted como su pasajero recibirán una multa. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Esta señal significa A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños.
C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. Conduces a la defensiva cuando A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Nunca dé una vuelta en U desde A. La parte izquierda del carril más cercano a la línea central de la calzada. B. El carril en el que se encuentra. C. El carril derecho. C. El carril derecho. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Una señal de tráfico amarilla intermitente en una intersección significa A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. B. Deténgase. Ceda el paso a todo el tráfico antes de cruzar la intersección. C. Lo mismo que una señal de stop. A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. El límite máximo de velocidad para condiciones ideales de conducción es A. La velocidad indicada. B. La velocidad de otros vehículos que viajan en su dirección. C. La velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. La velocidad indicada. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Esta señal amarilla significa A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo amarillo o naranja? A. Señales de advertencia. B. Señales de advertencia ferroviaria. C. Señales reglamentarias.
Señales de advertencia. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Estás conduciendo por una calle de sentido único. Puedes girar a la izquierda para entrar en otra calle de sentido único. A. Si el tráfico de la calle circula hacia la derecha. B. Solo si hay una señal que permita el giro. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. C. Si el tráfico de la calle circula hacia la izquierda. Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Entra en un carril de giro designado para girar a la izquierda en una intersección próxima. Hay tráfico en sentido contrario. Debe: A. Indicar antes de llegar a la intersección. B. Moverse a la izquierda del carril central. C. Girar las ruedas delanteras a la izquierda para estar preparado para girar. A. Indicar antes de llegar a la intersección. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve bloqueada? A. Abra la ventanilla lateral para poder ver. B. Encienda las luces de emergencia. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia: conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender: A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir cuando hay niebla o polvo denso? A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. B. Reduzca la velocidad y deténgase por completo. C. No conduzca demasiado despacio, ya que otros conductores podrían chocarle. A. Considere posponer su viaje hasta que mejoren las condiciones. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que: A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo blanco? A. Señales de guía, rectángulo horizontal. B. Señales de advertencia, rombo. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical.
¿Cuál de las siguientes es una técnica de conducción defensiva? A. Mantener la velocidad correcta. B. No conduzca si está muy cansado. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Una línea discontinua indica: A. No puede rebasar a otros vehículos ni cruzar la línea. B. Puede rebasar a otros vehículos y cambiar de carril, si es seguro. C. Puede cambiar de carril, pero solo cuando las condiciones del tráfico o las obstrucciones en la vía lo exijan. B. Puede rebasar a otros vehículos y cambiar de carril, si es seguro. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Si la carretera está mojada por una lluvia intensa, debe: A. Conducir a una distancia equivalente a la longitud de un vehículo detrás del vehículo que circula delante. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. C. Utilizar la regla de distancia de seguimiento de 2 segundos. B. Aumentar la distancia entre su vehículo y el vehículo que circula delante. Nunca dé la vuelta en un: A. Frente a una estación de bomberos. B. En un cruce de ferrocarril. C. En todas las anteriores. C. En todas las anteriores. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Los conductores no pueden adelantar un vehículo por la izquierda si: A. Su carril tiene una línea central amarilla continua. B. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que viene en sentido contrario se acerque a menos de 200 pies de ellos. C. Todos los anteriores. C. Todas los anteriores. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco: A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. Esta señal advierte: más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C.
Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. Incluso si usted sabe que su vehículo puede maniobrar una curva cerrada al límite de velocidad legal, debe reducir la velocidad porque a. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. b. El fuerte impulso hacia adentro de su vehículo puede ser peligroso. c. Usted debe conducir legalmente por debajo del límite de velocidad en curvas cerradas. A. Puede haber un vehículo detenido o una colisión adelante que usted no puede ver. Esta señal indica que a. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. b. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. c. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. b. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. b. Las motocicletas son difíciles de ver. c. Todas las anteriores. c. Todas las anteriores. La carga que se extiende más de 4 pies desde el parachoques trasero. A. Es ilegal bajo cualquier circunstancia. b. No tiene que estar legalmente marcada, pero es recomendable. c. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. c. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. b. Cruce de ferrocarril de baja altura. c. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear. A. Luces rojas. b. Luces rojas de advertencia. c. Luces amarillas de advertencia. c. Luces amarillas de advertencia. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y a. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. b. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. c. Deje el vehículo en punto muerto. b. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. b. Un camino cruza la carretera principal más adelante. c. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. c. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. Está conduciendo y hay vehículos que circulan en sentido contrario a su izquierda y una fila de vehículos aparcados a su derecha. Debe circular. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. b. Más cerca de los vehículos que vienen en sentido contrario que de los estacionados. c. Más cerca de los vehículos estacionados que de los que vienen en sentido contrario. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe a. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. b. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. c. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Esta señal significa a. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. b. Avisa con antelación sobre una glorieta. c. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda.
Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir. A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. Al girar a la izquierda desde una vía de un solo sentido hacia una de doble sentido, debe A. Ingresar a la vía de doble sentido por la izquierda de su línea central. B. Dar un giro en U hacia la vía de doble sentido. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B. Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal. B. Otros vehículos por ningún motivo. Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si A. Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido con varios carriles hacia una calle de un solo sentido, debe comenzar el giro desde A. Cualquier carril, siempre que sea seguro. B. El carril en el centro de la calzada. C. El carril más cercano a la acera izquierda. C. El carril más cercano a la acera izquierda. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectar a las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. La señal blanca significa A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver.
Los ángulos muertos o puntos ciegos son A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. Esta señal significa A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia. Giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Esta señal significa A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante.